Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las hormonas en la mujer y la progesterona. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablar hoy para aclarar una duda de una persona que nos escribe en Metabolismo TV. Es una amiga de nombre Mercedes. Gracias Mercedes por tu comentario en Metabolismo TV. Ustedes pueden dejar sus comentarios en metabolismotv.com a la parte de abajo. Escriben su comentario y nosotros con mucho gusto se lo vamos a contestar, ¿no? De hecho, a Jorge y a mí nos encanta que nos escriban, porque así sabemos que existimos y que nos están viendo. De hecho, hemos estado rompiendo récord, se está viendo mucho Metabolismo TV, pero nos encanta que ustedes nos escriban y nos encanta comunicarnos con ustedes y saber lo que piensan y lo que debemos mejorar y qué temas debemos cubrir. Ok, esta amiga nos dice así, dice, usted habla de los beneficios de la crema natural de progesterona. Dice, ocurre que yo estoy en climaterio desde hace 7 años sin suplementos hormonales. Climaterio es lo que nosotros llamamos acá menopausia, que quiere decir que es el cambio de vida en la mujer, ¿no? Que ya deja de tener menstruación. Dice, me costó bastante adaptarme, hasta el matiz de los colores en el mundo cambió. Lo puedo entender porque afecta bastante el estado emocional. Y soy profesora de arte, los médicos me miran raro cuando digo esto, pero yo tenía mi ojo, estaba muy entrenado. Pienso que lo que me está tratando de comunicar aquí es que hasta su percepción artística ha cambiado, ¿no? Y lo puedo entender y tiene toda la razón, porque cuando se afecta el sistema hormonal, tanto en la mujer como en el hombre, todo el funcionamiento del cuerpo se afecta, inclusive la vista y todo lo otro, ¿no? O sea, todo en el cuerpo está controlado por las hormonas. Así que cuando las hormonas están fuera de balance, el resto también va a estar fuera de balance y en mal funcionamiento, ¿no? Dice, ¿me podría hablar sobre la crema, por favor? Bueno, pues vamos a hablar para beneficio de las mujeres y para beneficio de los maridos que viven con las mujeres, porque nos afecta a nosotros también. Cuando ella no se siente bien, nosotros tampoco nos vamos a sentir bien, es imposible, porque es por eso que dicen de la media naranja, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de la crema de progesterona. Fíjense, en el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que se llama las hormonas en la mujer. En este capítulo del Poder del Metabolismo estoy hablando de que uno de los problemas principales que tiene la mujer para adelgazar, y la mujer siempre tiene más dificultad para bajar de peso que el hombre, es que tiene una serie de situaciones hormonales que el hombre no tiene. De hecho, las mujeres lo pasan bastante más difícil que el hombre para bajar de peso. De hecho, el libro El Poder del Metabolismo tiene capítulos específicos para la mujer, no tiene ningún capítulo específico para el hombre. Y eso lo que refleja es que la mujer necesita más ayuda que el hombre para bajar de peso, porque tiene un metabolismo bastante más complejo, considerando inclusive el hecho de que como tiene un sistema reproductivo que es muy complejo, que está diseñado para proveerle la oportunidad a la raza a regenerarse, pues la mujer, todos estos cambios de vida, de menstruación, de climaterio, como llama la señora, pueden ser bastante dramáticos desde el punto de vista del metabolismo, de acumular grasa, de obesidad, de cambios hormonales, de depresión, de estado de ánimo, ¿no? Así que aquí en el libro se habla de eso. Ahora, en el libro Poder del Metabolismo les estoy hablando de la importancia de controlar en la mujer lo que se llama predominación de estrógeno. El término de predominación de estrógeno fue un término desarrollado por el doctor John Lee. El doctor John Lee fue un médico americano que fue el que popularizó el tema de la progesterona, ¿no? Esto que está aquí es una crema de progesterona. La crema de progesterona nosotros la usamos dentro del sistema Natura Slim, dentro del sistema Relax Slim, en todos los sistemas nosotros utilizamos, en nuestro sistema, la crema de progesterona, que se usa única y exclusivamente para ayudar a la mujer, ¿no? Esto no es para los hombres. La crema de progesterona es una crema natural, se hace de algo que se llama, es un ñame, es un tipo de tubérculo mexicano, que por una fórmula que un científico muy buena persona regaló a la humanidad, porque en vez de patentarla, decidió regalarla para que todo el mundo la pudiera usar y pudieran hacer de ese tubérculo, de esa raíz, pudieran hacer progesterona natural, que es una progesterona que es idéntica a la que la mujer produce cuando tiene su ovulación o cuando está menstruando o demás, ¿no? Gracias a la crema de progesterona, pues hay muchas mujeres que antes no podían bajar de peso, que ahora pueden bajar de peso. Gracias a la crema de progesterona hay mucha mujer que andaba deprimida, que ya no está deprimida. Gracias a la crema de progesterona las mujeres pueden inclusive bajar el abdomen y gracias a la progesterona las mujeres se pueden interesar
en la actividad sexual, ¿no? Porque la progesterona en gran parte controla el deseo sexual de la mujer, ¿no? Son muchos los mariditos que se ponen contentitos cuando sus esposas empiezan a usar progesterona, porque ellas como que se interesan mucho más en la actividad de pareja, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar, voy a la pizarra un momentito para explicar un momentito qué es lo que hay con esto de la crema de progesterona y contestarle a la amiga, ¿verdad? Lo que pasa con el tema del climaterio, del cambio de vida y demás, y cómo es que la progesterona puede ayudar a una mujer a estabilizar su sistema hormonal, a adelgazar, mientras controla sus emociones y todo lo otro desbalances hormonales que hay en el cuerpo. Fíjense, una cosa que se explica en el libro El Poder del Metabolismo es la hormona progesterona es una hormona natural, es una hormona que es idéntica molecularmente a la que la mujer produce en su ovulación. La progesterona es una hormona que es, digamos, el contrario de lo que sería la hormona estrógeno. El estrógeno es una hormona que es la que le da las características femeninas a la mujer. Es lo que hace que la mujer tenga senos, que no tenga vulva, que tenga menstruación. De hecho, cuando una mujer deja de producir suficiente estrógeno, deja de ovular, eso se llama climaterio o cambio de vida o menopausia. Porque el estrógeno es el que causa la menstruación. Sin estrógeno no hay menstruación. Si cuando una mujer tiene su menstruación, es que tiene suficiente estrógeno, el estrógeno le da una señal al cuerpo de que hay que despedir, botar del cuerpo aquello que no se utilizó para quedar fecundado, y eso se llama menstruación, ¿no? Entonces, el estrógeno y la progesterona tienen funciones contrarias. Por ejemplo, el estrógeno es una hormona que excita. Cuando una mujer tiene exceso de estrógeno en el cuerpo, tiene las emociones a flor de piel, se molesta con cualquier cosa, se puede poner a llorar, tiene dificultad para dormir de noche, y se pone ansiosa, ¿no? El estrógeno, cuando está en exceso, quita el sueño y da como insomnio. La progesterona es al revés. La progesterona es una hormona que se produce cuando la mujer tiene ovulación, cuando está ovulando, y es una hormona que es tranquilizante. Es el contrario del estrógeno. Da sueño. Por ejemplo, las mujeres encintas tienen mucho sueño. Y tienen mucho sueño porque la placenta tiene como 300 y pico % más de progesterona que lo que normalmente la mujer tiene. La progesterona, la palabra progesterona viene de progestación. O sea, que tiene que ver con la gestación, con quedar encinta, con quedar embarazada. O sea, es imposible para una mujer quedar embarazada si su cuerpo no tiene progesterona. Porque la progesterona es la que causa que la mujer pueda quedar fecundada. O sea, si no hay progesterona, no hay gestación. Pero se llama progestación, progesterona. ¿Okay? Ahora, la progesterona y el estrógeno, como decía y explico en el libro, es como si estuvieran en una balanza, ¿no? Cuando una mujer tiene exceso de estrógeno y poca progesterona, el sistema se desbalancea y esa mujer empieza a acumular grasa. El estrógeno engorda. Si una mujer empieza a tomar pastillas anticonceptivas o empieza a tomar Premarin o Prempro, uno de estos medicamentos para la menopausia, que es a base de estrógeno, va a empezar a engordar. Así que va a encontrar con el cuerpito así y de momento lo va a encontrar asado, ¿eh? Pues porque el estrógeno engorda. La progesterona hace lo contrario. Como controla el estrógeno, la hace adelgazar. ¿Okay? Fuera de que le balancea el sistema hormonal, ¿no? Ahora, la progesterona tiene unos beneficios, ¿no? Y unos beneficios anticáncer. Por eso, cualquier mujer que tenga nódulos en los senos, muchas veces empiezan a usar progesterona y los nódulos se rompen. No son los nódulos cancerosos, estoy hablando de los nódulos que luego pueden convertirse en un tumor canceroso, ¿no? La progesterona es antidepresiva. O sea, cuando una mujer tiene una depresión, empieza a usar progesterona, se tranquiliza, se le puede ir la depresión, ¿no? La progesterona pone a la mujer interesada en el sexo, por lo tanto le levanta el líbido. Por eso a muchos de los maridos les gusta que su esposa use la progesterona. La progesterona tiene la cualidad de que básicamente ayuda, por ejemplo, con condiciones autoinmunes, ¿no? Así que la progesterona es muy, muy buena. Es cuestión de que una mujer sepa cómo usarla, que se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Nosotros la tenemos disponible, puede que haya otras fuentes de ella por ahí, pero es muy importante para una mujer usar progesterona para protegerse del cáncer y poder mantener su sistema ordenado hormonalmente hablando. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.